Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pistachos Podcast. Bueno, es un espacio dedicado para conversar sobre lo bueno, lo malo y lo feo de la innovación. Yo soy Janina Patricio, soy periodista y me encanta el tema de la innovación, de la creatividad, de cómo podemos lograr cosas distintas para el desarrollo personal o profesional. Y estoy aquí con... ¿Qué tal? Soy Juan Carlos González, politólogo, gestor público, y al igual que Yanina, también estoy más que interesado, estoy como apasionado por el tema de la innovación, sobre todo la innovación social, y creo que eso es lo que a ambos nos está uniendo para este proyecto que es Pistachos. Así es. Creo que es el momento, Yanina, de quizás explicar un poquito, ¿no? Detallar un poco el nombre, por qué le ponemos a este espacio Pistachos. Bueno, Pistachos es un nombre peculiar, es ¿Qué es Pistachos? diferente a muchos programas relacionados con la innovación. No Ujú. queremos que sea un programa serio, ¿no? Muy denso, para hablar de políticas. Vamos a hablar ciertamente de cosas serias, ¿no? Pero no necesariamente de mirándolo de ese lado, digamos, complejo, ¿no? Que es la Ya. innovación, ¿no? Aquí lo hacemos más simple, ¿no? Entonces se me ocurrió que Pistachos podría relacionarse muy bien con Ujú. este programa, porque ¿Qué es un pistacho? pequeñas snacks, ¿no? Yo no sé Como qué el es un pistacho, maní, por eso te es pregunto. como la nuez, ¿no? Es como una pasa, es un snack que tú puedas comer, ¿no? Ya. En una tarde de verano, con una cerveza, con unos amigos, conversando y hablando, y en ese espacio pueden surgir ideas. Entonces, para mí, pistachos es eso, ¿no? Es una pequeña semilla que tú abres en una conversación, ¿no? Tiene un saborcito salado, ¿no? Tiene esa sensación de, uy, crujiente, ¿no? Ujú. Eso es pistachos, ¿no? Esa cosita rica que nos gusta saborear y que en el medio nos va a proporcionar un ambiente de conversación y también pues de ideas. Y es interesante porque, claro, como tú mencionas, la idea es que sea un espacio donde no solo hablemos tú y yo, sino que también tengamos invitados. De hecho, eso es parte de lo que se viene en los demás episodios y poder conversar con ellos, debatir con ellos, Así es. ponerlos en apuros quizás, o quizás estar a favor de lo que ellos digan respecto a temas de innovación, a temas de las distintas caras de la innovación Que hay social, muchas, la innovación claro. tecnológica, Ujú. la innovación como proyecto personal, así como también la innovación como parte de un grupo, un colectivo, una empresa, ¿no? Exacto. Y claro, como bien mencionas, va a ser de una manera bastante más amigable, ¿no? Porque lo que queremos, y eso es algo que hablaremos en un ratito, es entender que la innovación no es algo netamente académico o algo muy teórico, muy lejano de las personas, sino que quisiéramos poder llevar lo que hemos visto tú y yo en innovación para que las personas que escuchen este espacio puedan también enamorarse, Exacto. apasionarse de ese tema, ¿no? Claro, la innovación está en todos lados, no solamente en las grandes empresas, sino también está en nuestras organizaciones, está en nuestra profesión, está en nuestro pequeño emprendimiento, ¿no? La innovación está en todos lados, pero claro, hay muchísimo, muchísimo por conocer y aprender, y para eso estamos acá, para hacer que esos temas complicados o difíciles los podamos hacer muchos más fáciles, ¿no? Y avanzar y desarrollarnos con Claro. esos temas, ¿no? Y de hecho también interesante porque más allá de la broma de que es un pistacho, cuando hemos tratado de entender el tema del pistacho, es como una especie también dijiste tu snack, ¿no? Snack, Snack. pero que no se termina de abrir del todo, que está en pequeño medio proceso de terminar de brotar o no. Y también como que nuestro simbolismo paje mental, la idea era poder tenerlo ahí al medio, ¿no? O sea, como una, como dijimos alguna vez, una conversación que no está del todo cerrada. Claro, y Que más o menos. dentro de una bolsita ocurre lo que pasa en un sistema nacional de innovación, ¿no? Ahí te tocan pistachos buenos, te tocan los malos y algunos feos, ¿no? O algunos que no abren, ¿no? Entonces, Claro, tiene mucho claramente simbolismo la palabra es pistacho, más poética al que menos para nosotros, claro. ¿no? Bueno, esperamos que con el tiempo también para todos los que nos puedan ver y escuchar. Bien, pues entonces comencemos. De hecho, Este es el episodio cero, hay que episodio, recordarlo si no lo han sí, escuchado. efectivamente este es el episodio cero. Ya esperen que va a salir un episodio cada Sí, ya semana. están grabados, Sí, estamos intentando hacer, de hecho no, no les vamos a decir cómo hemos grabado cada episodio, pero cada episodio ha sido grabado ya y la idea es justamente
llevarles cada semana un tema, una persona con la que podemos conversar y Así es. poder debatir estos temas. Exacto. Sin más, démosle pues entonces paso a este episodio cero que también trata de hacer una pequeña reflexión. Una Para pequeña eso, introducción, digamos, ¿no? claro. A lo que vamos a hablar durante todos los episodios que Pistachos realice, ¿no? Entonces, claro, El primero, a ver, lo primero que es aquí lanzar, que creo que es una pregunta que cae por su propio todo el peso, mundo debe ¿no? hacer esa pregunta, ¿no? Ya, no sé si todo el mundo, pero todo el mundo que le De repente apasiona no con la este misma tema. pregunta en sí, ¿no? Pero creo que todos nos preguntamos por qué nuestro país nunca se ha desarrollado, Claro, ¿no? porque el Perú no puede ser Como el ideal, ¿no? Como claro, uno quisiera, ¿no? o sea, ¿por qué no es un referente? Porque el Perú no es, si no es referente en muchas cosas, ¿por qué tampoco es referente Claro. en Es innovación? como lo que pasa con la selección nacional, ¿no? Siempre hay una frase de estuvimos tan cerca, ¿no? Pero nunca logramos ganar, ¿no? Siempre nos Claro. pasa eso, ¿no? Y creo que también acá en el caso de la innovación siempre estamos cerca, pero Jugamos quizás como, siempre nos falta algo. jugamos como ¿Qué nunca, crees? perdimos como siempre, ¿no? Esa es Esa es la la frase, ¿no? frase Se que he escuchado menciona. desde que soy niño. Triste, sí, sí, yo también. Sí, claro. O sea, y de hecho esa es básicamente la primera pregunta que alguna vez tú y yo al iniciar este proyecto nos hacíamos, ¿no? ¿Por Ujú. qué, o sea, por qué el Perú no puede ser un referente? ¿Por qué el Perú hasta el momento tiene diferentes taras que no le permiten desarrollarse en Sí, innovación, así es. ¿no? Y creo que eso Razones también, muchas, razones inalcanzables, ¿no? Pero, inacabables, perdón. inacabables. Pero quizás podamos mencionar algunas, ¿no? O O sea, sea, sí, yo tengo una lista que he hecho mi tarea ya. y he podido elegir algunas, hay varias, pero digamos que las más importantes y las más críticas, ¿no? Ujú. Me imagino que todos ya deben imaginarse, valga la redundancia, que es el poco financiamiento que hay en innovación, ¿no? En desarrollo de tecnología e innovación en el país, ¿no? Que es casi el 0,16, ¿no? Y Ya. según índices del IGI, ¿no? Que es este índice global de innovación. El jiji, ya. ¿IGI? No, es Iji, ya. en inglés me parece que está. Nosotros estamos en el ranking 80 a nivel mundial de países innovadores y a nivel Latinoamérica, ¿no? Estamos 80. en en el 80 no. América Latina tiene pocos países. Claro, yo sé. Estamos en el número 8, ¿no? Ya. Estamos debajo de Chile, estamos debajo De de Brasil, Brasil, ¿no? de Colombia. Exacto. Entonces, ¿por qué, no? Porque uno de los factores, como decimos, como hemos dicho, es el tema de financiamiento, ¿no? Hay poco financiamiento en innovación y tecnología, ¿no? Todo el sistema nacional que tenemos, pues no recibe un flujo de dinero, o en todo caso sí lo recibe, pero quizás de la eficiencia, ¿no? Ya, pero ahí hay dos temas. Primero El está presupuesto. el tema Siempre. de cuando hablas o cuando hablamos de poco financiamiento, es poco financiamiento público, pero también privado, ambos. En este caso es el sector público, ¿no? Hablo de esa inyección de dinero, pero a nivel público, ¿no? Ok, entonces tenemos un poco financiamiento público y como bien has dicho, no solo es el poco financiamiento, sino que ese poco financiamiento que, claro, para un mortal como yo, poco financiamiento no parece poco financiamiento si te digo que son no sé cuántos millones, ¿no? Pero a nivel macro, a nivel país, sí, Ujú. pues es bastante reducido Claro. a comparación de Brasil, Colombia, México. Pero tú también has dado otra aseveración fea, mala, triste, que es qué hacemos con ese poco financiamiento, cómo se Claro. gestiona, si se gestiona bien o no se gestiona bien. Tú que eres más académica que yo, podrías decirme si te parece que se gestiona o no se gestiona bien. Bueno, no, ¿Qué dicen los textos? eh, bueno, sucede, es mi opinión personal. Yo creo que mucho del presupuesto que se maneja, ¿no? Ah, A nivel país para el tema de I más D más I, y más D más I es investigación, desarrollo e innovación, para ya. los que no saben, es de repente no hay mucha selección o selectividad, ¿no? De los proyectos que se están financiando, ¿no? O de repente no hay un seguimiento, ¿no? De qué se está haciendo con este dinero al final, ¿no? Porque muchos de estos proyectos que reciben dinero son no reembolsables, Ujú. ¿no? Entonces, de repente estamos perdiendo el foco, el objetivo, ¿no? Entonces tiramos la plata, dices. No creo que retiremos, está bien. Yo creo que el Estado también tiene un riesgo al invertir dinero en empresas que de repente se caigan, ¿no? Al año o a los 2 años, ¿no? Pero creo que
quizás debemos un poco sistematizar o reflexionar un poco más, ¿no? Si el poco dinero que tenemos lo Ujú. estamos invirtiendo bien, ¿no? Eso es Claro, uno. y ahí también, o sea, para cerrar esa idea, creo que como tú has dicho, o sea, o sea, ponemos el dinero en un lugar, pero el poco seguimiento o el Puede poco ser, hacia dónde puede, puede llevamos. ser una de las razones, ¿no? Yo no trabajo, ¿no? Dentro de CONCITEC, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología, pero es lo que veo, por eso digo que es una opinión personal, ¿no? Claro, pero también de lo que hemos visto, y esto también como para introducir un poco más de quiénes somos, ambos también venimos pues de la formación eh, Bueno, académica, ¿no? de posgrado, claro, en temas de gestión de la innovación. No vamos a decir de qué universidad, porque tampoco es para ser cherry. Pero justamente, ¿no? O sea, también ahí se ve la crítica de cuánto divorcio, así como hay divorcio en diferentes temas de investigación, sea de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, también está el divorcio de la investigación e innovación en la academia. Ujú. Entre ese sector y el sector público, claramente no hay una cercanía, ni es una cercanía constante, ¿no? Entonces, das mucho dinero, se hace una investigación, pero esa investigación luego no retorna Ujú. o no retorna de una manera significativa hacia los gestores que van a Exacto. hacer la Ujú. innovación. Entonces, primer punto, creo que es poco financiamiento y un financiamiento de repente más efectivo, ¿no? Claro. Eso es uno. El segundo, has mencionado ahorita, ¿no? Que nosotros venimos de una academia, bueno, de una universidad, terminando un posgrado ya hace año y medio, ¿no? Donde hemos estudiado justamente cómo se gestiona y qué políticas se hacen alrededor de la innovación y la tecnología en el Ujú. país, ¿no? Y esto tiene que ver, está relacionado con el capital humano, ¿no? Ese es otro factor que hace, o mejor dicho, un factor que impide que el país se desarrolle y sea potencia mundial como Corea del Sur, como Argentina, en el tema de desarrollo e innovación tecnológica, ¿no? ¿Cuánto capital humano tenemos que pueda sostener, ¿no? Tecnología, que puede desarrollar tecnología, ¿no? ¿Cuántos investigadores hay, ¿no? Claro. Todo ese capital humano no tenemos, no se está formando, ¿no? No, pues, y de hecho, parte de lo que también es muy debatible es, o sea, hacia dónde el sector educativo superior, sea técnico, sea universitario, hacia dónde da, como que la- las ofertas, hacia dónde gira la oferta, Claro, ¿no? Y si realmente esa oferta, recoge lo que realmente necesita la sociedad, en este caso la sociedad en el Perú, o se va simplemente por dónde va la demanda de estudiantes, ¿no? Que es muy, o sea, ¿cuántos abogados salen cada ciclo de las universidades? Creo que hay casi la misma cantidad de abogados que chifas en Lima, ¿no? Hay por todos lados. sí, Pero no es sé si cierto. realmente necesitamos tantos abogados, ¿no? Los Como, abogados sí vamos a necesitar, pero ¿no? todos, o Pero yo sea, creo que digamos que vamos a tener que mirar hacia otro lado, nuestra profesionalización, ¿no? Va a tener que incorporar mucho de IA, ¿no? Mucho de esta tendencia que hay, ¿no? A automatizar muchas cosas, ¿no? Entonces no estamos todavía preparados y creo que eso nos va a afectar y va a afectar mucho al desarrollo del país, porque sin capital humano no vamos a obtener una ventaja competitiva sobre otros países, ¿no? sí, pues sí, esa es la clave. La palabra que tú estás diciendo, creo que esa es, como país, la clave en por qué es necesaria la innovación. O sea, podemos no usar innovación y seguiríamos haciendo los procesos como los hacemos, pero jamás no seríamos competitivos, ni estaríamos a la vanguardia, ni tampoco estaríamos en los primeros puestos en la región en distintos tipos de industrias, ¿no? O Exacto. sea, tenemos el Perú netamente minero y en segundo lugar quizás agropecuario, ¿no? Eh, pero igual, o sea, no se genera mayores tecnologías. Todavía, exacto, todavía no hay, ¿no? No es como Corea del Sur, por ejemplo, ellos estuvieron, bueno, salieron de una guerra con Japón, ¿no? Y estuvieron en una situación muy, muy crítica, ¿no? Una crisis y una pobreza increíble, ¿no? Creo que eso fue en los 80 más o menos, y estábamos
un poco mejor que Corea del Sur en ese tiempo, Ah, te ¿no? repito. Y ahora las cosas se han revertido completamente y Corea del Sur es una potencia mundial. Y uno de los factores que propició este desarrollo de Corea del Sur fue justamente la inversión y la cultura que tuvieron, ¿no? En tema de innovación, el gobierno de Corea del Sur, ¿no? Invirtió muchísimo en ese tema de educación, ¿no? Todos los alumnos tenían que tener una buena educación. ¿Y qué significa eso? Eh, Darle financiamiento darle capacitaciones a los profesores, ¿no? Que todos los alumnos pasaban por diferentes exámenes. Bueno, se dice que Corea del Sur es muy exigente en la educación, y eso es cierto, no queremos tampoco llegar, ¿no?, a ese extremo, pero la visión que ellos han tenido les ha funcionado, ¿no? Entonces, la educación es otro factor importante que no estamos todavía desarrollando aquí en el país porque justamente no hay dinero. Y ojo que no se trata solamente de decir, ok, te voy a poner 100.000 computadoras, ¿no? Para los 20 colegios de tal zona, ¿no? De tal sitio en provincia o en diferentes ciudades. No se trata de eso, ¿no? Tiene que haber, pues, una capacitación a los profesores para que entiendan qué es la innovación. Aplicar nuevamente el tema de la cultura e innovación, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un factor que, si se mejora, podríamos ver, pues, diferentes, ¿no? Cambios, ¿no? Y ahí has usado la palabra cultura y de hecho entra la otra, Ese es otro factor. claro, el Exacto. tema de la cultura de innovación. O sea, más allá de que te estamos tirándole un poco barro al Estado, No, no, ¿no? Como diciendo, la verdad, el tirando, Estado no, hasta el momento, estamos no. interpretando esa realidad, ¿no? Ya, ok. Pero más allá de eso, también está la cultura de innovación en el sector privado. Es que tanto el sector privado en el Perú realmente tiene cultura de innovación. No sé, tú tienes algunos ejemplos, yo tengo varios, pero tú tienes algunos ejemplos de empresas así privadas O sea, donde... conozco empresas que tienen fundaciones que ven temas de innovación, Ujú. o se ve la Laboratorios. innovación, laboratorios, ¿no? Hay varios que terminan en lab, tal lab, ¿no? Otros que también utilizan el espacio de innovación social, ¿no? O se juntan algunas firmas de empresas para hacer eso. Pero no creo que sea el común denominador de las empresas y también cuánto inviertes en eso, ¿no? O sea, parte de la discusión de cómo se puede ver si un ecosistema realmente está promoviendo la innovación es no viendo cuánto invierte el público, sino cuánto invierte el privado. Porque Claro. si la innovación no está calada como cultura dentro de, el mercado y del sector privado, realmente pasa lo que pasa en el Perú, ¿no? Que tanto realmente las empresas grandes invierten en comparación con lo que ganan en innovación para ellos mismos y retribuyen. Sí. Y es un tema muy crítico también, el tema de la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a comparar Finlandia con el tema de educación. Ujú. eh, Ellos tienen una cultura muy arraigada, ¿no? Donde realmente la educación es importante y eso está tanto en los padres de familia, está en la sociedad, está en los profesores, está en el gobierno. Entonces, todos ponen el esfuerzo, el punch, ¿no? Todos tiran para un mismo objetivo y el tema de la educación siempre va a ser, ¿no?, prioridad, Ujú. ¿no? Igual debería ser acá en el país en el tema de innovación. Yo creo que todavía no se entiende muy bien qué tan importante es la innovación o la investigación, la I+D+I, ¿no? Que hemos dicho para las empresas privadas, ¿no? Porque Esto ya ir algunos, hablando de empresas grandes, ¿no? empresas grandes, pequeñas, ¿no? No es decir, ok, vamos a tener nuestro laboratorio de innovación, como te decía yo, ¿no? Vamos a armar acá un local, ponemos sillas, mesas, todos vengan aquí, ya, vamos a innovar. O sea, no es, no leerte un libro y ahora soy innovador, ¿no? No, no es eso, ¿no? Detrás de eso hay procesos, tienes que cambiar también ciertos valores, ¿no? El miedo a fracasar, ¿no? Tener el liderazgo necesario, ¿no? Porque eso viene desde arriba, ¿no? Algunos, como te digo, no entienden muy bien este tema, por lo tanto, si tu gerente, tu líder, no comprende qué es innovación, pues menos tú que estás de repente en ¿No? Y líneas además, abajo si tu en gerente o el tu mando, líder ¿no? no entiende qué es innovación, no va a generar innovación que Claro. dicen in-house. ¿Y qué es? Innovación, pues, es crear un servicio, un producto nuevo, ¿no? No solamente mejorar, ¿no? Algo, por ejemplo, esta taza yo la mejoro, la hago cuadrada, la hago triangular, etc. Pero no estoy haciendo una innovación diferente, ¿no? Estas disruptivas que queremos, ¿no? Que Claro. muchas veces rompe de repente el mercado, ¿no? Como Es lo más hizo parecida. Netflix, ¿no? Como lo hizo hay una más, Spotify. Uber, Spotify, ¿no? Claro, pero Ese tipo de innovación que
Es ¿no? disruptiva. Rompe, exacto. Claro, pero la innovación disruptiva también necesita bastante financiamiento. Entonces, si Cierto. una empresa grande no está dispuesta a que haya prueba y error, si, o sea, no es que la innovación disruptiva llega a la primera, o sea, necesitas poner bastante dinero y aceptar el riesgo de que quizás tu dinero no va a Es que devolverte. eso es, o sea, la innovación es así, es un riesgo, ¿no? Por eso, Riesgo. y claro, el tema de la cultura es esa, que si tu empresa grande no tiene cultura de innovación, Claro. no va a generar, o sea, por eso te decía, ¿cuántas realmente empresas en el Perú, si los cuentas como grandes empresas, hacen innovación in-house? Generalmente hacen consultorías de innovación, contratan a alguien de afuera, te hace una consultoría Para un pequeña problema particular, y ya ¿no? está. Pero lo in-house Es que también, no ¿sabes hay. qué creo? Que es el tema de qué tan pronto voy a ver los resultados, ¿no? Mm. Creo que acá siempre queremos, bueno, hasta yo quiero rapidísimo, ¿no? Conseguir resultados, ¿no? Pero la innovación, ¿no? Genera, procesos, o sea, necesitas tiempo, ¿no? Y puede fallar, ¿no? Y tienes que iterar y tienes que ver si haces un prototipo, tienes que ver si funciona o no funciona, volver a cambiar cosas, ¿no? O sea, ese esfuerzo, de dedicación, pero así es, ¿no? Y muchas de las empresas o muchas de las genialidades que se han creado han tenido ese proceso, Claro. ¿no? Y de hecho, ahí viene el último punto que también creemos que sería importante tocar a la hora de hablar de por qué el Perú no puede ser un referente de innovación, y es el tema también de viendo el contexto nacional, ¿no? O sea, cuando salen siempre todas, cada 3 años, si mal no me equivoco, estas encuestas sobre qué tan formal o informal es el empleo en el país, ¿no? Y Mm. después de la pandemia, si ya teníamos 60% de em, trabajo informal, ahora estamos al 70%, o sea, ha crecido 10% más, hemos retrocedido 20 años en pobreza, y claramente ese no es un escenario ideal para innovar, ¿no? Porque si tú eres ni siquiera gran empresa, si eres pequeño, mediana empresa o pequeña empresa tirando más hacia negocio emprendedor, Ujú. ¿qué tanto vas a querer, o sea, invertir tu dinero en iterar si hay riesgo? Y si yo te Muy digo por si poco, acaso, claro, no, muy poco. no va a haber plata, si es que si gastas en esto, míralo más como una pasión, no lo veas tanto como una ganancia. Sí. La informalidad dice que es un factor que La podría informalidad, sí, claro, informalidad. y crear. Y además, ¿qué tanto yo como trabajador voy a querer innovar en mi trabajo si ni siquiera sé si me voy a quedar? Si me siguen haciendo adendas mes a mes, o si me siguen pagando cada 2 semanas, va a ser más como voy a hacer lo que dice la receta, ¿no? O sea, hago mi trabajo sin discutir. Obviamente eso no va a generar ningún tipo de cambio ni de nuevo resultado, pero me va a garantizar. Pero el país está, digamos, su economía está basada en la informalidad, pues, ¿no? Así Claro, empezó Gamarra, así empezó muchos de los claro, centros pero de cómo comerciales pasas de eso hace a años. innovar, o cómo, o sea, porque es más, Es un proceso complejo, como te digo, ¿no? Si lo miramos, ¿no? Desde muy arriba, a nivel macro, es muy complejo, ¿no? O sea, nosotros aquí en Perú tenemos el CONCITEC, ¿no? Que es el órgano rector de lo que es el Sistema Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. O sea, siempre lo vamos a mencionar, no nos odio. ¿no? Porque es el que decide todo sobre temas de desarrollo tecnológico, ciencia, innovación, investigación, ¿no? También la competencia. Y tenemos también muchísimos institutos de investigación, ¿no? El IGP, ¿no? El ITP, ¿no? Y así hay varios institutos de investigación y que también generan, pues, diferentes desarrollos, ¿no? Diferentes, mejor dicho, investigaciones, ¿no? Ujú. Y a partir de eso, pues, se trabaja, ¿no? Hacia un bien común, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero es complejo, ¿no? Es como te decíamos, nosotros estamos acá elaborando, ¿no? Diferentes razones por las cuales todavía no desarrollamos, no llegamos a ser pues los mejores o en el ranking de países latinoamericanos por lo menos ser el segundo o el tercero, ¿no? Ya, pues, Teniendo las posibilidades de hacerlo, ¿no? y ahí entonces cambiamos la pregunta hacia el otro lado, que es si ya hemos hablado un poco de los problemas de la innovación Sí, en el Perú, y justamente tú estás dando en el clavo para la siguiente pregunta, es ¿por qué la innovación no es un elemento todavía pero nos atractivo? falta uno y uno muy importante, ¿Cuál? que es la unión de la empresa, ¿no? Privada, la pública y la academia, Ah, ya. que es un factor. Y justamente por ¿Cómo se, eso, cómo se llama eso? por eso, la triple hélice, seguramente en algún momento lo van a... ¿Por qué te ríes? El que me lo has mencionado como Se llama 50 veces. mediáticamente, le dicen la triple hélice, Triple hélice. que es esta conexión entre la universidad,
la empresa y el gobierno, ¿no? Cuando se juntan, son poderosos, ¿no? Separados, no mucho. Y por eso están estos dos libros acá. No sé si Mm. ahí está, estos dos, ¿no? Estos son libros que hablan, bueno, este sobre todo del países sin futuro, ¿no? País, el Perú, dónde está ubicado en cuanto a desarrollo, innovación y tecnología, ¿no? Y por qué no despegamos, ¿no? Creo que con este libro ustedes van a poder introducirse en el tema mucho más a fondo, ¿no? Y es de Eduardo. Eduardo Ismodes, que fue nuestro profesor en nuestra maestría, ¿no? Es un gran profesor. Y luego de unos años más adelante, ¿no? Escribió este de acá, ¿no? Ya con este ya se gradúan ustedes, ¿no? En tema de Claro. innovación. No, no es un cherry para que lo compren, pero creo que es muy valioso, ¿no? Si tú tienes un negocio, tienes un emprendimiento, quieres formar una startup o quieres conocer un poco de este mundo de innovación, que no es simplemente crear una cosa, ¿no? Vas a entender, porque acá utiliza muchos de los términos que nosotros hemos mencionado, pero lo hace bien ligero, ¿no? Bien, mucho más sencillo de entender, Pedagógico. muy pedagógico, ¿no? Y acá, digamos, lo que él menciona es que ya dejó de creer, él lo dice así, porque yo fui a su conferencia de este libro, dice que Claramente ya, fan. no, respeto mucho el trabajo del profesor, realmente siempre ha estado tirando para que las cosas en el tema del Sistema Nacional de Innovación mejoren, pero ya tiró la toalla, como él dice, ¿no? Ya esta unión de la empresa, del Estado, ¿no? Y de la academia, él siente que ya no se va a lograr, porque no hay mucha voluntad, ¿no? Y que él más bien está ahora tratando de que la innovación sea más local, ¿no? A nivel distrital, ¿no? Ujú. Entonces, todo lo que está aquí, ¿no? Él dice que se puede llevar a nivel local, ¿no? Entonces es un libro muy interesante que les va a ayudar muchísimo. Bueno, acá habla, no sé si I más D más I, ¿no? Es la investigación, desarrollo, innovación, más E, que es el emprendimiento, ¿no? Que es una palabrita más. Que luego ya iremos también un poco desarrollando, ¿no? Y Pero son dos invitaremos a libros gente que esté metida y en ojalá que industria. Ismo, por favor, nos acepte, ¿no? Venir aquí y conversar un poco sobre su libro y sobre lo que piensa, ¿no? Pero esa relación, ¿no? ¿Tú qué crees, Juanca, que es realmente valioso o piensas que ya, que no es necesario para el desarrollo de la innovación en el O sea, país? yo había estudiado, claro, contigo igual el tema de la triple hélice y en algunos casos hasta le agregan a- Sí, una más. La el, cuarta hélice. el cuarto sector, el tercer sector, ¿no? Que incluye a la cooperación, a No, las es que ONG. confundir el tercer sector con la triple hélice y acá va a aparecer un Claro, no, programa sino de que matemáticas. la triple hélice incluye al Estado, el sector privado y la academia, Claro, pero la ¿no? gente se pregunta por qué. ¿Qué tiene que ver eso de la triple hélice? ¿Cómo se junta una cosa con la otra? A Porque ver, el un ejemplo tema de sencillo hay que darle. un ejemplo sencillo, o sea, generalmente cuando se habla ahora de innovación, a diferencia de como se hacía antes la innovación en los 70 y los 80 y que estaba más ligado al tema de innovación, perdón, investigación y desarrollo, era uno creaba un producto en base a un conjunto de necesidades que la empresa, o en este caso quien tenía el capital, identificaba, lo testeaba y lo lanzaba al público, Ujú. ¿no? Luego de un tiempo se empezó a ver un tipo de ayuda, alianza entre financiamientos desde el Estado hacia las empresas. Ahí tenías dos hélices. Pero la revolución de la idea de la tecnología y de la innovación en sí, como la conocemos hoy día, llega cuando se empieza a mirar hacia el ciudadano no como un agente pasivo, sino como un agente del cual también retroalimenta la idea, retroalimenta el proceso, y es por eso que se lanza esta tercera, como que, esta idea de tres componentes que pueden participar de manera activa en la innovación. El Estado, por un lado, brindando el financiamiento, brindando también el know-how y brindando también apertura de espacios para que el sector privado pueda iterar entre otros agentes del sector privado y obviamente también iterar con este nuevo entre comillas, porque ya tiene más de 30 años, pero nuevo agente que es el ciudadano de a pie, Ujú. que trae el problema en sí y dice, yo tengo este problema. Ya no es tú desde arriba haciendo una especie de averiguación somera sobre qué es lo que yo necesito. Yo he venido acá a contarte qué necesito, qué quiero. Ujú. Ustedes, el sector privado y sector público, recogen y en base a eso prueban, ¿no? Claro, también habla un poco de la innovación abierta, ¿no? Es como que abres tu empresa para que una universidad o un instituto de investigación venga y trabaje en algo conjunto, Como ¿no? las hackatones, algo así.
las hackatones, no tanto, porque las hackatones creo que se quedan, ¿no? Es de manera externa, ¿no? En cambio, en una empresa, cuando tú trabajas con una universidad o con un instituto de investigación, lo que haces es que te quedas con ese desarrollo, ¿no? O esa innovación que se vaya a realizar, ¿no? Pero digamos que todo ese proceso, todo ese trabajo no se ha conseguido realizar, ¿no? Todavía no hay esa unión, sí, es triste, porque tenemos muchos institutos de investigación, tenemos universidades muy buenas, ¿no? Que le están dándole con todo, ¿no? En financiamiento, en capital humano, para trabajar con las empresas, ¿no? Y sacar desarrollos tecnológicos, tener un impacto, ¿no? En diferentes sectores. Entonces, yo creo que ese es un factor, sí crítico, y de repente yo también soy algo pesimista como el profesor Ismodes, ¿no? De decir que ya, hasta acá, ¿no? No hay más posibilidades de que, o cómo hacer para que se junten, ¿no? Estas tres hélices, ¿no? Y bueno, para mí esas son, digamos, las principales, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? El tema de la educación, el financiamiento, estos actores, ¿no? De la empresa, academia y Estado que no se juntan, ¿no? La cultura La y la cultura, eso innovación. sí es bien difícil cambiarlo, creo, ¿no? Eso es Y claro, y por eso, complicado, tendremos que volver a nacer todo para volvieron a nacer en el Perú. volver a nacer, pero que en el Perú, ¿no? Claro, Nuestro rico país. por eso es que justamente la otra pregunta que teníamos para como que reflexionar era esa, ¿no? Porque la innovación no es todavía un elemento atractivo en un país. Y uno de estos temas sigue siendo el tema cultural, ¿no? Sí, sí, yo ¿Por creo qué que no ahí es que falta? en el colegio deberían enseñar esos temas, ¿no? O de repente sí lo enseñan, no sé, voy a averiguar, pero sería interesante, ¿no? Digamos, en mi colegio nunca me enseñaron de temas de Sí, pero innovación. ¿cuándo terminaste el colegio? Es como que ahorita lo he ido y de ahí lo Ya edito. cambió. Claro. No No, sé. sería interesante, ¿no? Que así como enseñan en inglés, ¿no? Hablo en los colegios públicos, ¿ah? Porque los privados pues tienen No, igual tiene que cumplir una malla. Pero sería una malla interesante, curricular, claro, pero pero igual sería sería, interesante que pongan esos temas, claro, ¿no? sería interesante Que es innovación y más. invitar a alguien que ve temas de la currícula de la escuela básica regular Así y es, preguntarle si la innovación está dentro de la currícula, ¿no? así es. Sí, sí, sería interesante, así que anota para el próximo episodio. Y entonces, todo esto es lo que vamos a hablar y mucho más, ¿no? En Pistachos Podcast, ¿no? Y finalmente esperamos que sigan en todas las redes. Vamos a estar en Spotify, ¿no? Vamos a estar en LinkedIn, ¿en dónde más? Instagram. Instagram, Ah, y lo van a LinkedIn, poder ver bueno, ¿en dónde? En Spotify. en Spotify también lo van a poder ver, sí, Claro. pero en YouTube. En YouTube lo Ah, van a claro, poder directo ver, a ¿no? YouTube. Como Pistachos Podcast, ¿no? Bueno, y para finalizar, hay que hablar un poquito de nosotros para que nos conozcan un poquito más. Claro, ¿no? Conozcamos La quiénes idea es un somos. poquito ver ¿Qué nos motivó? claro, qué nos motivó, porque básicamente es lo que estamos acá para explicar un poco qué es Pistachos, por qué y para qué, Sí, ¿no? exacto. Bueno, creo que también vale la pena decir, ¿no? Que Janine y yo nos conocimos justamente en estos espacios Sí, nos académicos, caímos mal de inicio. sí, de Terrible. todas maneras, y en el camino nos fuimos dando cuenta que teníamos bastante sed por entender, más que por hacer, por entender eh, qué cosas eran las que faltaban o qué cosas hacían que realmente la innovación en los distintos ámbitos no funcionara o qué cosas podían funcionar de muy buena manera, pero por alguna razón en nuestro país no se daba. Y creo que Yanina fue más como, vio más allá de lo evidente, más que yo, y decidió que estas preguntas y repreguntas y renegadas diarias, ¿no? Podían volverse algo público, ¿no? Sí, sí, no, la idea de Pistachos nace hace mucho tiempo ya atrás. Yo tengo un blog de fotografía, yo soy periodista, pero me especialicé en fotoperiodismo, no he trabajado años en medios de comunicación. Bueno, ahora sigo haciéndolo, pero ya digamos muy poco, estoy tratando más de enfocarme en este mundo de la innovación, ¿no? Claro. Y cuando se me ocurrió hacer este podcast, ¿no? Yo ya venía escribiendo en este blog de fotografía, ¿no? Temas de innovación en educación, porque también me interesa mucho el tema de educación, ¿no? Y luego vi que podía también hacer temas no relacionados con innovación, entrevistar gente, ¿no? Algo relacionado con el tema, ¿no? Para explicarles un poco, ¿no? A las personas que lo leyeran, ¿no?
lo bonito y lo bueno y lo malo que hay, ¿no? En este mundo, ¿no? Entonces, luego me agarró el mundo del podcast, ¿no? Porque hice un trabajo relacionado con este formato y dije, oye, acá hay una oportunidad grande para desarrollar este tema, ¿no? Hay muy pocos podcasts relacionados con innovación, ¿no? Y queremos ser pues uno de los primeros, ¿no? Uno bueno y sencillo, ¿no? Que pueda mostrar a las personas, ¿no? ¿Qué es la innovación? ¿Qué tan importante es? O si me sirve o no me sirve, ¿no? Claro, y ahí ¿Cómo también ejecutarlo? ¿No? creo que también es como el reto está en cómo hacer de un tema que parece tan lejano y tan duro, volverlo algo atractivo para escuchar, Es que más de es atractivo, atractivo para ti, para mí, ¿no? no, Pero yo creo que quizás no sí, es yo creo que sí, atractivo. porque va mucho por el lado de crear, ¿no? Estos jóvenes, ¿no? Que ahorita están en la universidad, que como tú lo mencionaste, están estudiando, por ejemplo, derecho, están estudiando, no sé, pues, administración, ¿no? Estas profesiones que se dice que cada 5 años van a desaparecer, ¿no? Ajá. Incluso mi misma profesión, que es la de comunicación, periodismo, que van a desaparecer y van a ser automatizados o ya no va a tener la misma demanda, ¿no? Eh, de profesionales como lo ha sido antes, ¿no? Todo esto de acá es importante entender porque tienes que mirar las cosas, ¿no? Tienes que mirar de otra manera y decir, ok, tengo que pensar diferente. Es la típica palabra pensar fuera de la caja, ¿no? Que no me gusta, pero digamos que acá funciona bien, ¿no? Es hacer algo diferente y distinto. ¿Y cómo haces eso? Mirando qué falta, en qué podrías mejorar, en qué podrías ayudar, qué cosa podrías crear, ¿no? Todos somos creativos y de ahí parte todo, ¿no? Este programa empieza porque yo creo que todos podemos y tenemos la capacidad de crear. Ok. Todo, es una cosa más pequeña, sencilla, no necesariamente que tenga un componente tecnológico, pero que sí tenga un impacto en las personas, ¿no? Ya que puedas solucionar un problema de tu familia, de tu comunidad, de tu distrito, de tu barrio, ¿no? Y así empiezan las cosas, ¿no? Entonces todo viene del mundo de la creación para mí, de crear, ¿no? De cuán creativos somos, ¿no? Claro, y por mi lado yo me uní a ti justamente para poder no solo ver que el lado optimista, ¿no? De que todos podemos crear, sino por el otro lado también un poco entender y desempolvar bastante de los mitos que hay alrededor de la Exactamente. innovación, Ujú. ¿no? Alrededor de qué es lo que la gente entiende por innovación y no lo es, qué es lo que generalmente se dice que se ha hecho bien en innovación y realmente no se ha hecho, ¿no? Y me parecía básico poder contar un espacio donde también podamos, así como las personas que nos escuchan puedan conocer diferentes tipos de innovación, nosotros también poder conocer con los invitados que tenemos diferentes tipos de alternativas, proyectos, Sí. propuestas y que quién sabe, ¿no? Quizás aquella persona que está escuchando luego pueda sacar una mejor idea en base a lo que se dijo en este... Sí, yo creo que ese es el objetivo final, ¿no? Plantarle esa semillita, ese pistacho al que nos mira, nos escucha, ¿no? Y que diga, oye, mira, he escuchado algo aquí interesante, a ver, voy a averiguar, voy a leer un libro, voy a ir a la conferencia que están recomendando, voy a contarles a mis amigos, ¿no? De repente hay cosas términos que no conocían y no comprendían, entonces, y Hashtag, hay mucha gente, ¿ah? Mira, yo una vez fui a un evento de innovación y tecnología, era de Concitep también, ¿ya? hace como 2 años, y había una persona ya mayor, grande, que la vi en su celular, estaba el exponente y estaban explicando qué era la I más D más I. Ujú. Y él estaba en su celular, porque yo estaba detrás, y estaba buscando en ChatGPT, le preguntaba qué es I más D más I, ¿no? Entonces, hay gente que no conoce y no entiende, y está bien, ¿no? Pero sí es necesario buscar ese conocimiento porque te va a servir, ¿no? Porque tú necesitas procesos, necesitas estructura, ¿no? Para poder innovar, para poder crear, para poder gestionar y etcétera, 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 ¿no? Bueno, a veces, párame, porque a veces yo voy de largo No, y está bien, no, está escuchando no y te fíjate, grabas si se hace acá más de una hora. qué ¿Puedo? poeta. Cielo, ¿estamos bien? Bien, entonces los esperamos nuevamente cada semana con un nuevo tema sobre Así innovación es. acá en Pistachos Podcast. Hashtag te planto el pistacho. No, no es así. No tenemos Hashtag hashtag todavía. lo bueno, lo malo y lo feo de la innovación. Esto, cada semana, ¿no? Hay un episodio, Sí, ¿no? esperemos, ¿no? Esperemos que sí, Este cada es semana, un y menos episodio que, cero. no sé, que Una pase algo, una nueva pandemia. encontramos una nueva pandemia.
muchas cosas pueden pasar, pero mientras tanto es cada semana un episodio nuevo, un tema nuevo, ¿no? Y nada, eso es lo que queríamos compartir con todos ustedes, así es que se acabó el episodio 0. Muchas gracias por escucharnos Gracias. y nos estamos viendo en la siguiente edición Así es, con pistachos, el lado más crujiente de la de la innovación. innovación. Quiero decirlo así, como calce. Hasta luego.